Voz de América presenta. El presidente Joe Biden anuncia nuevos criterios sobre los refugios que anualmente concede Estados Unidos. En entrevista con La Voz de América, Roberta Jacobson revela lo que la administración Biden planea para facilitar la solicitud de asilo desde Centroamérica. Además, el expresidente Donald Trump es citado a declarar en el Capitolio durante el segundo juicio político en su contra. Y autoridades mexicanas vinculan a uniformados a investigación por masacre de migrantes. ¿Qué tal? Soy Yasmín López. Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. Elevando significativamente el número de refugios que Estados Unidos otorga cada año, el presidente Joe Biden delineó este jueves las premisas de su política exterior. El mandatario dejó entrever que su principal objetivo es reclamar el liderazgo mundial. Celia Mendoza nos acompaña en vivo. Celia, ¿qué tan significativo es ese aumento de refugios? Importante. Estamos hablando que cuando el presidente Trump dejó su oficina, solamente 15,000 personas se les había otorgado la posibilidad de obtener refugio, la cifra más baja desde 1980 cuando inició este programa de asilo. Sin embargo, en la administración Obama llegaron a 110,000 en un año fiscal, algo que espera aumentar considerablemente Biden. Estoy aprobando una orden ejecutiva para comenzar el arduo trabajo de restaurar nuestro programa de admisión de refugiados, para ayudar a satisfacer la necesidad global sin precedentes. Reconstruir lo que ha sido tan gravemente dañado llevará tiempo, pero eso es precisamente lo que vamos a hacer. Esta orden ejecutiva nos posicionará para poder aumentar las admisiones de refugiados hasta 125,000 personas para el primer año fiscal de la administración de Biden-Harris. El presidente también aprovechó esta oportunidad para enviar un mensaje fuerte en contra de aquellos gobiernos que son autoritarios y que amenazan a los Estados Unidos. El liderazgo estadounidense debe enfrentar este nuevo momento de avance del autoritarismo, incluyendo una creciente ambición de China de rivalizar con Estados Unidos y la determinación de Rusia de dañar y perturbar nuestra democracia. Debemos afrontar este nuevo momento, acelerando los desafíos mundiales, desde la pandemia a la crisis climática y la proliferación nuclear, que están desafiando la voluntad de las naciones para resolverlos juntos y en común. No podemos hacerlo solos. Y esa tarea está en las manos de los miembros del Departamento de Estado. De ahí la importancia de esta primera visita que hizo el presidente Joe Biden, quien además dijo que ellos, los trabajadores diplomáticos, son la cara de los Estados Unidos. Le agradecemos a Celia Mendoza por este reporte. Y la coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Roberta Jacobson, reveló en entrevista con La Voz de América que la administración Biden planea modificar la forma en que se realizan las solicitudes de asilo. Jorge Agobián, tú realizaste esta entrevista a la coordinadora. ¿Cuáles son esas nuevas medidas y cómo facilitarían un proceso tan importante como es el de los refugiados o asilados? ¿Qué tal, Yasmín? Básicamente reviviendo, según nos dijo Jacobson, algunas políticas de la administración de Obama. Recordemos cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos. Esto enfocado en la reunificación de familias y la posibilidad, según dijo Jacobson, de poder solicitar asilo desde Centroamérica. Programas que se podrían implementar en el mediano, corto y largo plazo. Para todo esto, la administración de Biden busca incentivar la cooperación con Centroamérica y aportar al menos $4,000 millones en los próximos 4 años. Vamos a revisar parte de lo que dijo Jacobson en esta entrevista. También vamos a ampliar y buscar revisar para ampliar los programas de asilo o refugiado a los Estados Unidos, empezando en sus propios países. La Casa Blanca valora la posibilidad de crear programas de asilo para inmigrantes centroamericanos y revivir algunas de las políticas de la administración Obama, aseguró a La Voz de América Roberta Jacobson, coordinadora de Asuntos de la Frontera de la administración Biden. Tuvimos un programa de jóvenes de América Central en el pasado, que fue un programa para reunir familias que afectó
1.400 niños ellos viajaban a los Estados Unidos de manera segura y legal para vivir con sus familias. ¿Qué diferencia tiene este enfoque con los programas o los acuerdos de asilo o de tercer país seguro que firmó la administración Trump? Bueno, una de las cosas importantes es que esos acuerdos no fueron voluntarios. Ahora lo que estamos diciendo es que si usted vive en Honduras y tiene, mucho miedo para su familia, su vida, por razones de seguridad, violencia directa a su familia y su persona, se puede, por ejemplo, elegir empezar el proceso de asilo a los Estados Unidos en su propio país. Mientras tanto, Estados Unidos sigue desalentando el peligroso viaje hacia sus fronteras. Así que si llega ahora peligrosamente bajo de una pandemia y de seguridad personal, tiene menos chance que si quizás espera. Para que estos objetivos puedan hacerse realidad, Jacobson nos dijo que tardará en algunos de ellos algún tiempo, pero dijo que algunos de ellos serán implementados de manera inmediata. Mientras tanto, algunos legisladores republicanos se han mostrado en contra de las políticas migratorias de esta administración, apoyando la era migratoria de Trump. Jorge, gracias. Y ahora pasamos al Congreso. El expresidente Donald Trump fue citado por los demócratas a declarar en el Capitolio durante su segundo juicio político. Horas antes, los demócratas removieron de 2 comités en la Cámara de Representantes a la polémica legisladora, quien apoya teorías de conspiración. Jacopo Luzzi, vamos contigo. ¿Cómo se realizará el juicio al expresidente Donald Trump? Yasmín, el legislador demócrata que lidera el proceso de juicio político contra Trump, Jamie Raskin, anunció la invitación advirtiendo que el testimonio que el exmandatario provea es bajo la gravedad de juramento. El testimonio estaba programado para la próxima semana cuando empieza el juicio, pero Trump, a través de su portavoz, inmediatamente rechazó dar testimonio voluntariamente en el proceso. El Senado podría obligarlo a presentarse solo si lo citara. Al mismo tiempo, en la Cámara de Representantes, la mayoría demócrata hizo algo sin precedentes y con una votación removió de 2 comités a la representante republicana Marjorie Taylor Greene. La próxima semana el expresidente Donald Trump deberá comparecer en el Capitolio estadounidense, según el anuncio realizado por el líder del segundo juicio político en contra del exmandatario, el representante demócrata Jamie Raskin. La citación advierte que el testimonio se realizará bajo la gravedad de juramento, pero puede tener lugar antes o durante el inicio del juicio en el Senado, programado para comenzar la próxima semana. Entre tanto, la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes también decidió remover de los comités para los que fue asignada a la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene. A falta de acciones concretas de liderazgo de su partido para frenar la promoción de sus posiciones conspiracionistas e instigadoras de actos violentos contra los demócratas, con una votación que solo requería una mayoría simple, la controversial representante fue expulsada del Comité de Educación y Trabajo y del de Presupuesto. Sigo profundamente preocupada por la aceptación por parte de los líderes republicanos de la Cámara de Representantes de teorías conspiracionistas. Es particularmente preocupante el afán de legitimar a una adherencia a QAnon. Sin embargo, el liderazgo republicano de la Cámara no determinó acciones concretas para frenar las controversiales declaraciones y acciones de la legisladora en cuestión. Ella dijo que estaba equivocada. Ella se ha acercado de otras maneras y formas y nada de lo que dijo en el pasado ha sido repetido desde que es miembro del Congreso. El objetivo final de los demócratas, expulsarla del Congreso, no parece realista porque para ello se necesitan 2/3 de los votos de la Cámara. Entre tanto, siempre en el nombre de la unidad, los republicanos decidieron ratificar en su posición de liderazgo a la número 3 del partido en la Cámara, Lindsay Cheney. La legisladora de Wyoming había votado a favor de llevar a juicio político al expresidente Trump, lo que levantó una gran controversia interna en el partido. Gracias, Jacopo. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos. Los niveles de disparidad que sigue evidenciando la vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos. Esto y más al volver. Con los
los niños en casa accediendo a Internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nikos Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases. Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando. Recuérdales que sus acciones en Internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en Internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Somos la voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Racial revelan las estadísticas de vacunación en Estados Unidos. Las cifras muestran que hasta ahora las personas de raza blanca están recibiendo la vacuna contra el COVID-19 en mayor proporción que latinos y afroestadounidenses. José Pernalete tiene los pormenores. La vacunación contra COVID-19 evidenció más pruebas de la desigualdad social que va más allá de la salud pública en Estados Unidos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 60% de los vacunados son personas blancas, una mayoría que, contrastada con el resto de las comunidades como hispanos, asiáticos y afroestadounidenses, muestra una brecha de desigualdad en el suministro de la vacuna. Una de las fallas que los menos favorecidos señalan es la falta de información precisa en algunos lugares y la inestabilidad de las plataformas digitales para alcanzar las citas. No podíamos conseguir una cita. Lo intenté. Cada vez que nos decían que fuéramos al Departamento de Salud o Publix, no podía entrar. Conseguía y me sacaba. Entré y me sacó. Otra causa de esta disparidad en la inmunización, de acuerdo a los expertos, es la desconfianza arraigada en el sistema de salud y en la vacuna por parte de grupos minoritarios. Además, se han registrado algunos traslados de la población entre estados para acceder a las dosis, lo que ha ampliado el riesgo de diseminación y posiblemente ha alterado los datos locales a juicio de los médicos. Estados Unidos sigue liderando la lista de países con mayor contagio. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en las pasadas 24 horas se contabilizaron 121.469 nuevos infectados de COVID-19. Esta base de datos también registró en el mismo lapso 3.912 fallecidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. En Honduras, el personal de salud sigue siendo uno de los sectores más afectados por el COVID-19 en el ámbito regional. Óscar Ortiz nos cuenta que al menos 70 médicos, sin contar con los enfermeros, han perdido la vida. Hasta la fecha, Honduras contabiliza más de 70 médicos fallecidos a causa del COVID-19. Según los profesionales de la salud, esta cifra aumentará, ya que en la mayoría de los casos, la indisciplina de las personas que no acatan las medidas de bioseguridad incrementa el riesgo de contagio a quienes tratan de salvar sus vidas, incluyendo médicos y enfermeros. Adicionalmente, el hecho de no contar con el equipo de bioseguridad adecuado también genera que más médicos fallezcan en el cumplimiento de su labor. Que en proporción a habitantes el que más médicos ha perdido, y es precisamente por los actos de corrupción. No vinieron los equipos de bioseguridad a tiempo. Los que nosotros recibíamos al inicio eran donaciones. En el ámbito centroamericano, según el Colegio Médico, también en El Salvador, más de 70 galenos han perdido la vida.
aunque el gobierno contabiliza oficialmente 45. Y en Guatemala, al menos 39 miembros del personal de los servicios de salud han perdido la vida. Con pocos insumos en cada institución, en cada hospital, estamos arriesgando la vida, pero para eso somos trabajadores de la salud, para hacerle frente. Enfermeros y médicos reclaman a una sola voz protección ante una situación cada vez más grave. Desde hace 9 meses, Honduras trata de mitigar los efectos del COVID-19, que según las cifras de gobierno ya ha contagiado a 150,000 personas. De ellas, 3,000 fallecieron y más de 60,000 se han recuperado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. La prolongación de la pandemia tiene a muchos con dudas sobre cómo manejar la economía de su hogar. ¿Qué precauciones tomar para proteger los bolsillos? ¿Cómo manejar nuestras deudas y nuestros ahorros? Laura Sepúlveda habló con expertos y nos tiene las respuestas. Ahorrar un 20% de nuestro ingreso es un monto ideal tanto para un fondo de emergencia como para jubilarse, pero ¿es realista? ¿Y qué pasa si no se logra? Moisés Gómez de PayPal en América Latina sugiere conocer bien las condiciones de nuestro bolsillo, analizar qué es lo que queremos contra lo que necesitamos y resalta que el ahorro empieza por cosas pequeñas. El tema de cuidar los gastos hormiga me parece que es clave. A veces ni siquiera nos damos cuenta y son cosas que creemos que son fundamentales, como ese gasto en un café, en un helado, en un chocolate o cosas que no necesitamos en el día a día. Por ello, anteponer antes de cualquier gasto un monto de reserva, no importa cuán pequeño sea, resulta una buena estrategia para garantizar ese ahorro que Mark Hambrick, analista senior de Bankrate.com, recomienda además con la apertura de una cuenta de ahorros asegurada y de bajo costo. La razón por la que no queremos meter nuestro dinero debajo de ese colchón proverbial es que le puede pasar algo. Se lo pueden robar, se puede perder. Puede ser que, Dios no lo permita, haya un incendio en la casa. Forbes agrega que hay que pagar cuanto antes las deudas y analizar bien nuevos créditos. Obviamente los clientes que siempre pagan la totalidad de su crédito no son negocios para los bancos, pero por eso siempre le andan incrementando uno la línea de crédito para incurrir en intereses. Los expertos también advierten sobre ser cuidadosos con las compras compulsivas en línea y por publicidad que por nuestros intereses de búsqueda nos llegan. Adicionalmente, recomiendan el uso de plataformas intermedias como la billetera virtual de teléfonos inteligentes o servicios similares que evitan que nuestros datos lleguen a cuánto proveedor compramos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En minutos, ¿qué pasó con los 19 migrantes asesinados en México? Guatemala exige una investigación. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Las autoridades mexicanas investigan a 12 policías quienes presuntamente participaron en la masacre de 19 migrantes en el estado de Tamaulipas. Eugenia Sagastume nos cuenta en que las autoridades guatemaltecas están exigiendo justicia. Mientras en Comitancillo, Guatemala, siguen esperando el retorno de quienes emprendieron el sueño americano el 12 de enero, las investigaciones han permitido la identificación de 4 de las 19 víctimas carbonizadas en Camargo, Tamaulipas, 2 de las cuales son de nacionalidad guatemalteca. Las reacciones de condena son contundentes entre organizaciones defensoras de migrantes como la Casa del Migrante. Estamos profundamente consternados, indignados por esos hechos de violencia que se cometen contra de los migrantes a este derecho de migrar. La indignación aumentó después que la Fiscalía de Tamaulipas confirmara que 12 policías estarían involucrados en el crimen. Las autoridades deberían de siempre brindar seguridad, sin embargo, muchas de ellas están en contubernio con esas estructuras criminales y ocurren esos delitos de lesa humanidad, de masacre de migrantes. La Pastoral de Movilidad Humana calificó el hecho como una ironía y recordó que migrar es un derecho de toda persona. Que los estados garanticen la seguridad de las personas en movimiento, independientemente del estatuto migratorio. La seguridad y el respeto de la vida es fundamental. Entonces es muy lamentable, es muy triste y es vergonzoso. El gobierno de Guatemala, a través de un comunicado, manifestó su rechazo absoluto y aseguró que mantiene constante comunicación con autoridades mexicanas mientras sigue la investigación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El gobierno de Noruega anunció el envío de una comisión con funciones mediadoras para emprender un nuevo intento de diálogo entre los venezolanos. Álvaro Algarra nos informa. Luego de la instalación del Parlamento chavista, Noruega pidió a la clase política venezolana anteponer los intereses de los ciudadanos y encontrar una solución pacífica a la crisis en el país. En ese sentido, anunció la llegada de una comisión de ese país para desempeñarse como mediadora en el conflicto. El líder opositor Juan Guaidó aseguró en conferencia de prensa que se reunirá con cualquier país como mediador, aunque duda de que se llegue a algún acuerdo con el gobierno, tras lo vivido en el pasado. Así que si vienen los noruegos y los que vengan, ¿cómo no? Nuestra agenda es clara y transparente. Aunque no se pronunció específicamente sobre la visita de la Comisión de Noruega, el presidente Nicolás Maduro indicó recientemente estar dispuesto a dialogar con la oposición y también con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Esta Venezuela del siglo XXI, bolivariana y revolucionaria, está dispuesta a pasar la página y a construir nuevos caminos de respeto. No obstante, cuando se habla de diálogo en Venezuela, para el especialista en política exterior Williams Dávila, esa palabra genera una carga viral negativa, a no ser que ese diálogo se centre en lo que él considera temas prioritarios. Elecciones presidenciales libres, parlamentarias libres, que los partidos políticos regresen a sus líderes naturales. El gobierno del presidente Joe Biden manifestó este miércoles que por ahora no prevé un diálogo con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, pero a juicio de algunos expertos, el nuevo intento mediador de Noruega busca también abrir esa puerta de acercamiento con la nueva administración estadounidense. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En medio de un ambiente inédito, 16 candidatos compiten por la presidencia de Ecuador. El país celebra las elecciones este domingo. Néstor Aguilera nos cuenta cómo se desarrolla el cierre de la campaña. El avance del COVID-19 y la crisis económica le han imprimido un carácter singular a las elecciones presidenciales que Ecuador celebra el 7 de febrero. Más de 13 millones de electores están habilitados para depositar su voto en las urnas. El abogado constitucionalista Salim Saidán advierte varios problemas de cara a este proceso. Un número excesivo de candidatos para el cargo, 16. Dudas sobre la veracidad de las encuestas, cuestionamientos a la conformación del Consejo Nacional Electoral, una población polarizada y escasas propuestas concretas. No tan explicados los candidatos cómo van a ejecutar lo que están proponiendo y con quién lo van a ejecutar. En diálogo con la Voz de América, Saidán anticipó que podría haber una segunda vuelta electoral y manifestó preocupación por la beligerancia que el clima político ha alcanzado al cierre de las campañas. En la desesperación por entrar en la segunda vuelta o asegurar el triunfo en primera, vas a tener una intensificación de los ataques
que no le hace bien a la democracia. Como parte del plan operativo para las elecciones, el gobierno actual dispuso la colaboración de 37.957 miembros de las Fuerzas Armadas y 47.013 integrantes de la Policía Nacional, quienes tienen como misión el fortalecimiento de los controles a fin de evitar más contagios de coronavirus. Estamos listos para ir a las urnas el domingo 7 de febrero. Las siguientes horas serán intensas para los aspirantes a la presidencia, quienes cerrarán sus campañas electorales a la medianoche de este jueves. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Después de la pausa, un reconocido premio recibió el hombre que con arte conectó la frontera entre México y Estados Unidos. Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento, teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos, entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día. El mundo está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @WANoticias. Uno de los premios de diseño más prestigiosos en el mundo fue otorgado a quien convirtió el muro fronterizo entre Estados Unidos y México en un punto de unión y fraternidad. Alonso Castillo nos muestra cómo el ingenio rebasa la división. En julio de 2019, el proyecto denominado Teeter-Totter Wall se instaló en el muro fronterizo cerca del Paso, Texas y Ciudad Juárez, México. El equipo de diseñadores liderados por Ronald Rael deslizaron vigas a través de la frontera y crearon un sube y baja. Es como un puente para conectar la gente en los dos lados, los trabajadores que vienen, los migrantes que vienen y también las relaciones entre los Estados Unidos y México. El diseño en la frontera más cruzada del mundo se convirtió en un símbolo universal de unión, posibilidad y hermandad, nos dijo el profesor en la Universidad de Berkeley, en California. Yo creo que afectó mucha gente por todo el mundo porque existe en la obra algo muy emocional que todos pueden identificar con la tristeza de la separación de personas que quieren convivir juntos. El académico junto a su colega Virginia Sanfratello idearon el proyecto, en el que también colaboró el colectivo Chopeque en México, que entre otras metáforas ilustra cómo las acciones en un lado de la frontera repercuten en el otro, destacó el arquitecto. Se trata de las familias de los niños que viven ahí en la frontera. Entre más de 70 nominados, la obra fronteriza ganó el premio Beazley 2020, otorgado por el Museo de Diseño de Londres. El sube y baja unió, conmovió y dio rienda suelta a seguir soñando. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Nos despedimos con la anciana más famosa de Rusia. Su nombre es Lubov y la conocen porque a sus 79 años recorre al día 8 kilómetros en sus patines de hielo, que además se los hizo su padre en la Segunda Guerra Mundial. A menos de 50 grados y sobre las heladas aguas del lago Baikal, ella dice que disfruta patinar para llegar a su granja y tras haberse hecho reconocida no ha aceptado las ofertas para mudarse a la ciudad. Con esto nos despedimos, nos vemos mañana con más información. La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Actualité aux États-Unis, président Joe Biden, dans premier discours sur politique affaires étrangères, depuis siège département d'État, exprimé confiance dans les diplomates américains pendant les 10 États-Unis tournés, diplomatie tournée. Le président Joe Biden a tout profité condamner coup d'État militaire dans Birmanie et il a demandé tout pour Moscou libérer Alexei Navalny, qui est leader opposition politique là. Haïti politique, 7 février 2021, continue à diviser la société haïtienne sous fait mandat président Jovenel Moïse. Porte-parole police nationale la Gary Desosiers rencontré avec la presse pour présentation bilan opération institution pendant que monde continue à mourir ou bien à victime de kidnapping. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous comptons l'autre fois encore avec vous depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, pour programme ça en langue créole haïtien qui c'est rendez-vous info et actualité ici aux États-Unis. C'est le président Joe Biden qui prend la parole jeudi 4 février pour le préciser dans quelle direction il veut pays aller dans la question politique étrangère pendant la dirige pays pendant 4 ans cap là. Lionel Desmarat a dit nous plus depuis Silver Spring dans l'État Maryland sur discours ça. L'idée américaine Joe Biden Jacqueline fait sortir, c'est-à-dire lui préciser sans trop de détails orientation administration pour le relations internationales politique étrangère les États-Unis pendant 4 ans cap là yo dans premier discours important prononcé sous dossier depuis le monté sous pouvoir pendant visite lui fait Jean-Denis Jacqueline dans le département d'État. Même si dans le discours ça, M. Biden n'a pas trop de détails précis sur l'approche tout neuf les États-Unis prend vis-à-vis d'adversaires étrangers pour la Chine, Corée du Nord, la Russie et l'Iran, lui présenter vision sur façon Washington pour coopérer avec alliés pour confronter ensemble des défis mondiaux qui posaient devant eux toutes. Déjà, dans le journée mercredi 3 février, secrétaire de la presse de la Maison-Blanche là, n'a parlé de Mme Jen Psaki qui t'a présenté un point de presse. C'est fait qu'on est président Biden, t'a abordé dossiers et divers dossiers de façon globale, sans pas trop de détails précis sur politique étrangère les États-Unis et c'est ça le fait vrai. Madame Psaki t'a ajouté, président américain en pensée, pays a dû travailler étroitement avec alliés sous dossier la Chine et c'est ça le vrai. On ouait par exemple dossier la Chine en détail. Président Joe Biden prononce ce discours sur nouvelle orientation politique étrangère des États-Unis. Dans le moment où Washington voulait fixer une approche tout neuve pour rapport avec Pékin. Une relation qui, tant que porte-parole Sakité dit ça, dans un point de presse le 25 janvier passé, a reposé sur une politique, patience et stratégique. D'après responsable dans l'administration tout neuf là, la Chine posait des défis pour la sécurité nationale des États-Unis, pour prospérité et principe qui représentait fondation démocratie américaine. C'est ça qui justifiait disposition nouvelle équipe gouvernementale américaine à considérer pour le définir et mettre en application sur l'autre approche pour relations de pigo économie qui existait dans le monde. D'après essentiel discours M. Biden, parmi pigo priorité administration, il y a une question pour connaître qui, pour les États-Unis, gérer menace la Chine posée pour chaîne distribution, provision et matériel qui circulé dans le monde. À menace Pékin posé tout pour communauté intelligence, c'est-à-dire communauté qui occupe services espionnage les États-Unis. Avant M. Biden a fait discours, information était déjà paraît dans la Maison-Blanche pour dire nouveau président américain vient pour le signer ça aurait dans